Bienvenidos a Viernes de Cultura más Ciencia, ciclo de charlas organizadas por Explora Valparaíso, en conjunto con el Museo Funk de Viña del Mar. La iniciativa cuenta con el constante apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad Técnico Federico Santa María y la Universidad de Valparaíso, además de otras instituciones y centros de investigación científica de la región. Bueno, primero quiero agradecer al proyecto Explora de Valparaíso por la invitación a hablar de ciberseguridad hoy día. ¿Qué vamos a ver en esa presentación? Vamos a ver el presente y el futuro de la ciberseguridad en Chile. La ciberseguridad es un problema bastante importante, ¿no es cierto? Un problema que todos nosotros vivimos cada día, a veces sin darnos cuenta que existe ese problema. ¿De qué vamos a hablar? Vamos primero del ciberespacio, una pequeña definición informal de qué es lo que es el ciberespacio para entender de qué estamos hablando. Después de la noción de ciberseguridad, para saber de qué se trata la ciberseguridad cuando estamos hablando de ciberseguridad. Veremos la situación chilena y vamos a ver que en Chile tenemos una situación bastante complicada en términos de ciberseguridad. Después hablaremos un poco del futuro de la ciberseguridad en Chile, cómo podemos mejorar un poco las cosas, cuáles son las acciones que tenemos que tomar a nivel global y a nivel individual para mejorar la ciberseguridad en Chile. Y veremos qué estamos haciendo, especialmente del punto de vista académico, en estos momentos para ayudar a mejorar este nivel de ciberseguridad. Entonces, ¿qué es lo que es el ciberespacio? Muchas veces hablamos de ciberespacio. ¿En qué consiste el ciberespacio? Entonces, el ciberespacio es un espacio virtual creado con medios cibernéticos. ¿Qué es lo que son los medios cibernéticos? Son computadores, servidores, las redes de comunicaciones que permiten que todos esos computadores y servidores se comuniquen entre ellos, pero también el ciberespacio incluye los servicios que entrega al usuario final, servicios que ustedes conocen porque pagan las contribuciones, pagan cuentas, acceden a servicios de streaming, etcétera, por internet. Y obviamente, además de esos servicios y aplicaciones, están los usuarios que son parte de ese ciberespacio. Y vamos a ver que el usuario también es un punto central de la ciberseguridad. ¿Cómo usamos el ciberespacio concretamente? El ciberespacio lo usamos a nivel profesional. Las empresas tienen su página web, ofrecen servicios. Actualmente con la pandemia del coronavirus usamos mucho el ciberespacio, mucho internet para el teletrabajo, ¿no es cierto?, desde la casa. Lo usamos para el procesamiento de datos, ¿no es cierto?, lo que hace el servicio de salud, servicio de impuestos internos y varios otros servicios del Estado. También servicios en general, acceso a videos, a servicios de streaming como Netflix o otra plataforma de streaming. Para el comercio electrónico, ustedes obviamente están acostumbrados a comprar por internet en grandes tiendas o tiendas más pequeñas, ahora que se pusieron a vender por internet por la pandemia, ¿no es cierto? También usamos internet a fines recreacional. Los juegos online que especialmente los jóvenes conocen, el famoso streaming que ya hablamos, pero que creció bastante durante esos últimos meses, por una parte por la pandemia y porque es cada vez más fácil acceder a esos servicios y hay una gran competencia en esos servicios, pero también hacemos chat por WhatsApp o otro tipo de aplicación. Lo que sí podemos decir es que durante los últimos meses y los últimos 2 o 3 años hubo un incremento bastante fuerte de los servicios que ofrece la nube. Es decir, que servicio que el usuario accede desde su casa por internet sin tener el software instalado directamente en su propio computador. Entonces cada vez más hacemos producciones de documentos, de videos, etcétera, con servicio ofrecido desde la nube y no desde mi propio computador. ¿Qué hacer para que el ciberespacio sea seguro? ¿Ya? Porque es un problema asegurar el ciberespacio.
tenemos que hacer que el usuario pueda usarlo con confianza. ¿Qué significa con confianza? Por ejemplo, sin filtración de datos personales. ¿Se acuerdan que tuvimos muchas filtraciones últimamente de datos personales, como tarjeta de crédito, mail o número de teléfono? Sin poner en riesgo su propio computador en la casa, ¿no es cierto? Sin tener virus o malware que ponen en riesgo el uso de su computador y entonces pueden exponer datos personales en el ciberespacio. También sin poner en riesgo su propio negocio, porque si ustedes tienen una empresa, una pyme o lo que sea, la presencia de malware y ataques de ciberseguridad ponen en riesgo su propio negocio y pueden echar abajo su propio negocio. No hay que olvidar nunca que en el caso de ransomware, que son malware que cifran los datos de su disco duro y le ofrecen recuperarlo contra el pago de una cierta cantidad de dinero, digamos, la gran mayoría de las pymes no vuelven a operar después de un ransomware. Entonces, el ransomware es algo fatal en general para una pyme. También lo que no queremos son discriminaciones e insultos en Internet, ¿no es cierto? Eso también puede ser parte de la ciberseguridad. Y tenemos que asegurar, que tenemos una alta calidad de servicio en el ciberespacio. Concretamente, ¿qué es lo que es la ciberseguridad? Es algo indispensable justamente para el uso seguro de ese ciberespacio. ¿Cómo se implementa en general la ciberseguridad? En la práctica hay varias cosas que tenemos que implementar, digamos. Primero tenemos que implementar una serie de medidas técnicas con las redes, los computadores, los servidores, los servicios. Se trata de administración, digamos, de la red de Internet y los servicios que ofrece, y es una cosa que es totalmente técnica. Pero no es lo único que necesitamos. También necesitamos monitorear lo que está pasando en Internet. ¿Por qué monitorear lo que está pasando? Porque es absolutamente necesario detectar los problemas que están ocurriendo. Detectar que tenemos un cierto tipo de ataques hacia empresas, hacia algunos tipos de servicios en Internet o hacia algunos usuarios directamente. Y monitorear es esencial para ser capaz de ofrecer una respuesta a todos esos incidentes de ciberseguridad. Por ejemplo, correcciones de programas, de software que tienen alguna falla, cambio de políticas de ciberseguridad en la empresa, la forma de hacer las cosas, por ejemplo, la forma de configurar su sistema para no exponer datos personales. Tenemos también que hacer un seguimiento de los incidentes con el objetivo de compartir informaciones. ¿Por qué compartir informaciones? Bueno, veremos más adelante que es un punto esencial para evitar la propagación de ataques de una empresa a otras. Y algo sumamente importante en ciberseguridad, un punto esencial que desafortunadamente no hablamos mucho de ese punto, pero es la parte de educación. ¿Por qué es importante la parte de educación? Porque el pilar número uno de la ciberseguridad es generar una conciencia que ese problema existe. Entonces, generar en la gente, en la empresa, en el usuario final, la conciencia que existen problemas de ciberseguridad, que necesitamos buenas prácticas de los usuarios también para lograr un buen nivel de ciberseguridad. La ciberseguridad no es solamente un asunto técnico, sí lo es en primera instancia, pero el usuario también a veces tiene malas prácticas que hacen que lo que sean las medidas técnicas que vamos a poner o implementar, si el usuario igual entrega sus credenciales, bueno, lo entregó nomás, y no hay nada que hacer contra eso técnicamente, o muy pocas cosas, digamos, que hacer. Entonces la parte de educación es algo fundamental en un país para lograr un buen nivel de ciberseguridad. ¿Cuál es la situación actual en Chile de la ciberseguridad? Bueno, desafortunadamente es una situación bastante preocupante actualmente. ¿Se acuerdan ustedes que el año pasado, en 2019, tuvimos un aumento enorme, por ejemplo, de las fraudes de tarjeta bancaria, un aumento de 44% en un año, ¿no es cierto? Y se acuerdan que durante los últimos meses de 2019 no pasaba ni unas semanas en las noticias en la tele sin que
salieran alguna filtración de número de tarjeta de crédito para varios bancos. También todos nos acordamos del caso del ataque del Banco de Chile, etcétera. El sistema financiero, de hecho, es uno de los blancos, digamos, favoritos de los ciberdelincuentes, porque es donde podemos sacar plata fácilmente. Entonces, la situación en Chile es bastante preocupante, y además, con el famoso COVID-19, el coronavirus, la situación va a ser aún peor en 2020. ¿Por qué es aún peor? Porque durante ese periodo varias empresas, varias pymes o personas se metieron en internet para vender producto, porque no pueden abrir o no hay atención al público, y entonces internet es la forma la más fácil de vender producto. Sin embargo, la mayoría de esas empresas nuevas que entraron en internet entraron sin tomar en cuenta realmente un buen nivel de ciberseguridad. Entonces los ataques se multiplicaron. Notamos durante los últimos 2 o 3 meses un aumento de 60% de los ataques en Chile, y es bastante preocupante, digamos, en términos general. Entonces, ¿por qué Chile es un buen blanco para los ataques de ciberseguridad? Primero, tenemos una tasa enorme de acceso a internet. Casi 100% de la población tiene acceso a internet. Eso por conexiones fijas en la casa, o en la mayoría de los casos por conexiones a través del celular, de conexión móviles. Tuvimos un incremento en el año 2009 de más de 2 millones de conexiones adicionales de usuarios que contrataron un plan de celular con conexión permanente a internet. Tenemos una tasa de penetración de internet global en el país de un 116%, lo que significa que la gran mayoría de la gente tiene más de una conexión a internet, puede que tengan una en la casa y una en su teléfono móvil. Problema: frente a un alto desarrollo digital en Chile, tenemos un gasto en ciberseguridad que es bastante bajo. Chile gasta en promedio un 0,07 del PIB del país en asuntos de ciberseguridad, cuando el resto del mundo, digamos, en promedio gasta un 0,12%, que es casi el doble de los gastos estatales y de las empresas en ciberseguridad. ¿Qué significa eso? Concretamente que tenemos riesgos altísimos de ciberseguridad en Chile. Además de ese panorama que no es muy bueno, tenemos otro problema relacionado con la ciberseguridad. Es que en Chile tenemos una tasa importante de consumo, de producción y de exportación de pornografía infantil. Eso viene de los datos de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, con la cual trabajamos nosotros, y es algo bastante preocupante, porque tenemos una tasa muy alta de pornografía infantil. Por una parte, porque tenemos un nivel bajo de ciberseguridad, lo que hace que es bastante fácil atacar y tomar el control de servidores en empresas y usar esos servidores para exportar pornografía infantil. Así que es bastante preocupante la situación actual, y eso se refleja en la ITU. La ITU es la International Telecommunication Union, que es una parte de la ONU, que todos los años hace una evaluación de cada país en el mundo del punto de vista ciberseguridad, con una gran cantidad de indicadores que le permite calcular un índice entre 0 y 1 de desarrollo en términos de ciberseguridad del país. Y acá, si miramos un poco esa tabla, nos damos cuenta que en la región de América en general, bueno, Chile tiene un score de 0,47. Si se dan cuenta, en la región estamos en el ranking 9, peor que países como Cuba, Colombia, Brasil, Paraguay, ¿no es cierto? A nivel internacional, estamos en el ranking 83, lo que es bastante preocupante si lo comparamos con otros países que están alrededor nuestro. Por ejemplo, hay países de África, Bangladesh, Benín o Cuba acá más cercanos, que tienen un resultado bastante mejor que nosotros acá en Chile. Y estamos bastante lejos
con ese score de 0,47 de los 3 o 5 países que están los mejores clasificados en el mundo, que son Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que todos tienen un score más arriba, digamos, del 0,9. Así que estamos súper atrasados y yo temo que ese score va a bajar todavía después de 2020, porque tuvimos muchos ataques y todavía estamos gastando muy pocas plata en términos de ciberseguridad. Entonces, ¿cuál es el futuro de Chile en la materia? Va a depender un poco de lo que hacemos y de las acciones que vamos a tomar para mejorar o no las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la hoja de ruta para mejorar la situación de la ciberseguridad en Chile? Primero tenemos que impulsar lo que es educación en el tema de la ciberseguridad. Tenemos que generar conciencia, pero vamos a ver después también otras cosas para mejorar la educación en general en el tema. Tenemos que también crear instituciones para organizar al nivel del Estado la ciberseguridad en Chile. Por el momento tenemos pocas cosas. Sí, hay algunas que están funcionando bastante bien, pero tenemos pocas cosas frente a lo que deberíamos tener comparado a lo que tienen los otros países que están dentro de los mejores clasificados a nivel mundial. Eso significa que tenemos que aumentar el presupuesto dedicado a la ciberseguridad y especialmente aumentar el gasto del Estado en el tema. Otra cosa sumamente importante que pocos tenemos actualmente son las normas. Necesitamos generar normas por sector de actividad en términos de ciberseguridad. Y por fin, en esa hoja de ruta hay una parte sumamente importante que dice compartir informaciones sobre los incidentes. Eso es algo súper importante para lograr un buen nivel general de ciberseguridad. Tenemos que compartir entre empresas las informaciones que tenemos o que sabemos sobre los ataques que están en curso al momento T. Entonces, en educación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar las ofertas académicas, obviamente, en el tema. Actualmente se estima que faltan 6.000 a 10.000 profesionales en ciberseguridad en Chile, lo que es bastante importante y que es de hecho mayor a la capacidad que tenemos como establecimiento de educación superior para generar profesionales en el tema. Así que probablemente Chile va a tener que importar profesionales en el tema desde afuera. Entonces nosotros tenemos que mejorar los programas de ingeniería civil, especialmente en informática o telemática, para incluir aún más el tema de ciberseguridad. Tenemos que generar magísteres profesionales en el tema para tener expertos en ciberseguridad y también técnicos en el tema, porque la ciberseguridad no es solamente un problema de ingeniería, pero también es un problema bastante técnico. Hay que educar también a la empresa. ¿Por qué es importante? Porque si bien es cierto que las empresas grandes tienen los recursos financieros y en términos de recursos humanos también para implementar un buen nivel de ciberseguridad, no es el caso de las pequeñas o medianas empresas, las pymes, ¿no es cierto?, que ellas no tienen los recursos financieros. Entonces tenemos que implementar un sistema para ayudar a esa empresa para mejorar su nivel de ciberseguridad e eliminar por lo menos la mayor cantidad de riesgos posible para su negocio. También en la parte de educación es importante generar buenas prácticas, ¿ya? Y ahí tenemos que poner muchos esfuerzos en la enseñanza temprana de esas buenas prácticas, especialmente a los alumnos de los colegios, pero no solamente a los alumnos, también a los profesores de los colegios, que sean colegios públicos o privados, para que ellos sean capaces de enseñar esas buenas prácticas de forma temprana a los alumnos. De forma temprana estamos hablando de a los 10 años ya la mayoría de los alumnos tienen un celular y ya hay que empezar a tener buenas prácticas para evitar exponer datos personales y otras cosas en Internet. Instituciones para la ciberseguridad. Por el momento Chile tiene un centro de monitoreo y de generación de alerta, que es el CECIRT, que está en Santiago, que funciona bastante bien, pero nos falta por lo menos varias cosas. Una agencia para la protección de las infraestructuras técnicas y críticas de Chile, para evitar ataques que puedan poner en riesgo el funcionamiento del Estado y del país.
También necesitamos una agencia de protección de datos personales, un poco al estilo de lo que existe en Europa, para asegurar que efectivamente la manipulación de datos de parte de las empresas que ofrecen servicios de Internet va a ir con algunas normas que permite entregar al usuario final un seguro que no va a exponer sus datos personales a otras personas en Internet. Y también necesitamos un Instituto Nacional de Ciberseguridad. El INCIBER ya está casi listo. Le faltan algunos pasos para tener una existencia formal, cuyo objetivo sería la formación, la normalización y también la certificación de empresa en términos de ciberseguridad. También uno de los roles del INCIBER debería ser generar un ecosistema y una sinergia entre el mundo académico y el mundo empresarial. Bueno, en términos de presupuesto, ya vimos que Chile gasta muy poco dinero en ciberseguridad y tenemos que incrementar esos gastos, no solamente los gastos estatales, porque la ciberseguridad no es un asunto específico del Estado. También las empresas deben invertir en ciberseguridad para evitar pagar más caro después cuando van a tener ataques grandes. Y ustedes se acuerdan del ataque del Banco de Chile, donde le robaron unos 10 millones de dólares, pero al final la cuenta final de ese ataque es mucho más que 10 millones de dólares, porque también hay que agregarle el costo en términos de imagen, bueno, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que llegar poco a poco, no de un día para otro, pero tenemos que llegar poco a poco a gastar el famoso 0,12% del PIB, lo que gastan los otros países de la OCDE y los países que están en los primeros rankings del Cyber Security Index de la ITU. Mala suerte para la ciberseguridad con la pandemia del coronavirus. Muy probablemente el Estado va a tener que gastar bastante más dinero en salud y también para sostener la economía nacional. Eso es obvio que va a tener que hacerlo, y eso significa que es bastante probable que no tengamos la cantidad de recursos para aumentar el presupuesto general en ciberseguridad, y eso va a tener como consecuencia que muy probablemente en 2020, 2021 y posiblemente 2022 vamos a tener aún más ataques y más problemas en el tema por falta de recursos. Las normas. ¿Por qué es importante generar normas? Porque esas son las normas que obligan a la empresa a implementar medidas de seguridad. Entonces tenemos que hacer normas inspiradas, obviamente, de normas internacionales, adecuadas a la realidad local de Chile, eventualmente. Tenemos también que crear ciberdelitos nuevos, porque la ley hasta hace poco era la ley del año 93, que está totalmente obsoleta. Está casi listo eso, ya votaron casi la ley, creo que falta solamente el decreto de aplicación para crear ciberdelitos nuevos, que va a permitir a la PDI y a la Fiscalía, al sistema judicial, digamos, inculpar gente en función de esos nuevos delitos. Pero además de eso, está bien generar normas, pero también hay que fiscalizar la empresa para verificar si efectivamente esas empresas van a aplicar esas normas. Porque tienes normas, pero si después nadie la aplica, no sirve para nada. Entonces tenemos que fiscalizar eso. También tenemos que, por ley, obligar a las empresas y las instituciones en general a declarar los incidentes de ciberseguridad que tienen, justamente para evitar que eso se propague a otras empresas o otras instituciones. Compartir información es un punto clave en términos de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque permite prevenir y controlar la propagación de un incidente. Si una empresa fue víctima de un cierto tipo de ataque con un cierto tipo de malware, es importante que esa información se comparte entre varias empresas, entre instituciones del Estado, justamente para tomar las medidas preventivas para evitar que ese ataque o ese malware se propague a otra empresa y contener ese ataque a un punto bastante restringido.
Entonces es importante hacer eso. Tenemos que hacerlo usando también normas internacionales y plataformas reconocidas para hacerlo. Y en ese tema hay una plataforma que se llama MISP, para Malware Information Sharing Platform, de la Unión Europea, que está financiado por la Unión Europea y que es un estándar, digamos, en ese caso. Entonces tenemos que usar ese tipo de plataforma a nivel nacional en Chile para evitar la propagación de incidentes. ¿Cuáles son las acciones actuales que estamos haciendo nosotros a nivel académico? Bueno, como varias universidades, estamos aumentando la oferta académica, ofreciendo diplomas en ciberseguridad y magísteres profesionales en el tema, justamente para formar más profesionales, porque lo necesitamos para mejorar el nivel general de ciberseguridad en Chile, en la empresa. A nivel de educación también, nosotros, por ejemplo, tenemos una alianza con un banco, con Scotiabank específicamente, donde se trata de hacer campañas para educar a los usuarios del sistema financiero en general y obviamente específicamente de este banco, pero del sistema en general, porque todos los bancos tienen los mismos problemas de comportamiento de los usuarios, y ahí se trata justamente de enseñarles buenas prácticas, lo que no hay que hacer y cuáles serían las consecuencias si se portan de esa forma o de otra forma en sus datos personales, si pueden perder dinero, etcétera. Entonces, algo súper importante y algo que también tenemos que desarrollar dentro de los colegios, ¿ya? Y otra iniciativa importante que tenemos se llama el Campo de Marte, que corresponde a charlas de ciberseguridad. En general lo hacemos en la mañana. Y tenemos en la tarde ejercicios de ciberseguridad, entonces talleres para poner en práctica lo que vimos durante las charlas de la mañana. Es una acción que incluye a varias universidades de la región de Valparaíso, ¿no es cierto? Y ahí tienen la lista de todas las universidades que participan, incluyendo la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pero también está la USM, la Universidad de Valparaíso, la Universidad Adolfo Ibáñez, la UNAV, el INACAP y el DUOC, ¿ya? Eso normalmente lo hacemos casi cada mes, pero obviamente con el coronavirus tuvimos que cambiar un poco los planes y vamos a hacer algunas cosas online en muy pocos tiempos, pero es bastante más complicado porque hacer las charlas es una cosa bastante fácil, pero hacer los ejercicios es algo un poco más complejo, ¿ya? Entonces con eso esperamos que podamos participar como academia en la mejora de la ciberseguridad en Chile y ojalá que lleguemos más que rápidamente a un nivel bastante mejor de ciberseguridad en nuestro país, donde por el momento tenemos hartos problemas. Entonces muchas gracias por escuchar esta presentación. Me pueden mandar preguntas por mail o por cualquier medio, LinkedIn, lo que quieren. Pueden encontrar mis datos en la página de la Universidad de Santa María. Y le quiero recordar una cosa sumamente importante, que la ciberseguridad es un problema de todos. No es un problema solamente del Estado o de las empresas, también es un problema de los usuarios finales que deben tener buenas prácticas. Así que le deseo un buen día y obviamente de estar ciberseguro y Chile seguro. Muchas gracias.